podcast donde crece tu cash flow. Casos de éxito, estrategias con foco, tendencias en real estate que marcan el juego, historias de líderes, consejos que empoderan. Súmate al movimiento, haz crecer tu... Diego, muchas gracias por venir. Este es el primer capítulo que nosotros tenemos, así que queríamos partir con alguien que tiene la visión completa de lo que está pasando en Latinoamérica con respecto a todo lo que es el tema inmobiliario, el real estate. Así que Diego, muchas gracias. Y queremos hacerte algunas preguntas porque hoy día tú estás en una función muy importante, diría yo, para Latinoamérica, con una visión global. Entonces, la primera pregunta que queremos hacerte es ¿cómo ha sido tu camino? ¿Cómo describir el camino que te llevó a convertirte en lo que estás haciendo hoy día? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo partiste con el tema del mundo de la innovación y todo esto? Primero, gracias Eduardo por tenerme aquí, por la invitación. Apenas me comentaste que estaban lanzando este podcast focalizado en real estate, industria inmobiliaria, innovación, emprendimiento y generar ecosistema. Son todos los temas que a mí me interesan y me gusta apoyar, impulsar y ser parte. Así que agradecido también por invitarme a esta primera edición. Es un honor y el mayor de los éxitos en este camino que están emprendiendo también con este podcast. Así que feliz de apoyarlos en lo que se pueda. Bueno, muchas gracias. El camino que me llevó a estar donde estoy hoy día, yo siempre he estado, o sea, llevo 10 años metido en el ecosistema de innovación. Mis precuelas fueron en la Adolfo Ibáñez, donde estudié ingeniería comercial y en donde yo veía diferentes ramas, no sé, los diferentes ramos a mí no me llamaban la atención de la ingeniería comercial. O sea, para el resto de Latinoamérica que probablemente está escuchando o va a escuchar esto, la parte más de negocio, de administración de empresas, pero ramos más relacionados a, no sé, álgebra, cálculo, macroeconomía, cosas que yo decía, no va por ahí mi camino. Hasta que empecé a tomar los ramos, los temas de emprendimiento, de innovación. Y ahí fue efectivamente cuando hice switch de muchas experiencias que yo había tenido en mi infancia de emprendimiento así muy, muy rudimentario, o sea, importar cosas desde China y revenderlas en el colegio. Ojalá el Servicio de Impuesto Interno no escuche este podcast porque me van a pasar boleta retroactiva. Pero básicamente como que desde muy chico ya tenía como estas ganas de hacer negocios, de compra-venta, de generar mi propio dinero. Entonces, cuando ya en la universidad empiezo a tener ramos de innovación, de business model canvas, de metodologías ágiles y cosas por el estilo, dije ya, efectivamente va por acá mi camino. Diego, ¿qué edad tenías cuando hiciste esos negocios con China? Cuando importaste. ¿Qué importabas? Principalmente relojes como de segunda categoría. O sea, ya. Aspirando a ser los fancy, pero obviamente con un precio a un centésimo. ¿Qué edad tenías ahí? Probablemente unos 14 años, 14, 15 años, máximo, 14, sí. Capital mínimo en venta en verde, o sea, tenía un catálogo online que sacaba de Alibaba, entonces se lo mostraba a mis compañeros en los recreos, decían quiero este y perfecto, en 3 semanas te lo tengo. Entonces buenísimo. Básicamente era un marketplace muy rudimentario. O sea, hiciste dropshipping. Tal cual, y extremadamente a costo cero, riesgo nulo. El riesgo máximo que tenías cuando un reloj llegaba y efectivamente desde China ya venía malo. Entonces, claro, eran otras 3 semanas para poder reponerlo. Era un modelo que me funcionó para poder salir los fines de semana y hacer cosas de cabro chico. Buenísimo. Y cuando estabas en ingeniería comercial, ¿en qué año estabas cuando empezaste con estos ramos de emprendimiento? Ya era el 4.º año, como los 22, 23 años ya empecé a tomar estos temas de innovación. Yo participé también de una incubadora que tenía la Adolfo Ibáñez, que se llamaba Garaje País, y que básicamente era eso, era como extra programático, donde nos enseñaban ciertas temáticas, ciertas habilidades del mundo del emprendimiento. Tomé una iniciativa, algo que me motivaba mucho, que era el tema del deporte y el tema de la salud, y creé todo un modelo de negocio para una aplicación móvil donde vinculaba esto para deportistas de alto rendimiento. Yo toda mi vida siempre fui muy deportista, soy muy deportista,
Entonces, como que traté de crear esa solución tecnológica con toda esta metodología que nos impartía GarageBand. Y nada, gané el premio del primer lugar, me gané, no sé, ya ni me acuerdo qué beneficios, pero nada, como que me dio los cimientos como para decir, ya, efectivamente esto es un proceso de emprendimiento desde el modelo de negocio, la gestión del producto, la parte de la experiencia del usuario, la parte del marketing, con un plan de marketing, de go-to-market. Entonces, como que ahí ya me agarró el bichito fuerte y ahí fue cuando dije, en la Adolfo del quinto año, es una especialización, un máster, y ahí tomé el máster de innovación y emprendimiento. Entonces ahí Perfecto. ya era un año completo, mucho más metido con profesores especialistas en temas de modelos de negocio, levantamiento de capital, gestión de sociedades con socios, ecosistemas de innovación local y extranjero. Entonces, como que ahí ya me fui complementando bastante. Y entre medio del máster hice una práctica en Imagine Lab. Hoy día Imagine Group, en su momento Imagine Lab con Javier Cueto. Y que ahí ya con Javier como acompañándolo, por así decirlo, como practicante, ayudándolo en temas de representación de startups frente a Corfo, presentación de proyectos y defensa de proyectos, revisión de la misma startup en los temas de sus rendiciones de cuenta, entonces que el presupuesto asignado que tenían efectivamente esté alineado con los gastos que están generando, acompañamiento en las sesiones de mentoring con los mentores que tiene Imagine Lab, con la startup que estaban incubando. Entonces, como que ahí tuve 8 meses aprendiendo mucho más desde la experiencia pura. Perfecto. Y ahí terminó mi práctica, que fue un plazo fijo, y tenía que volver a defender mi tesis en el máster de innovación. Ahí estaba con 2 compañeras, hicimos un proyecto que básicamente era optimización del consumo de los usuarios mensualmente a través de los planes de fidelización que uno tiene. Entonces, hoy yo estoy suscrito a esta caja de compensación, a este banco, tengo esta tarjeta de no sé qué. Entonces, finalmente era hacer un sistema que, a partir de todos estos beneficios que te ofrecen estos clubes de fidelización, uno poder optimizar su consumo mensual y decir, no sé, pues voy a ir al supermercado, te recomiendo ir el martes porque tienes tal descuento en esto. Oye, pero tengo que echarle benzina al auto. Entonces anda el viernes porque este tiene mayor descuento. Entonces, Oye, Imagine, disculpa que vuelva a Imagine. Imagine fue como tu, de cierta forma, una escuela para ti. 100%. O sea, 100% porque todo lo que era teoría lo vi en la práctica. Y lo que más me llamó la atención, y acá es cuando conecto a lo que no me gustó mucho de la carrera, que era como Sí, un pistoleo de temas muy específicos, muy aislados unos con otros, que no se iban como entrelazando, a llegar a esto donde efectivamente eran full habilidades más blandas, o sea, tenía el componente de habilidades duras, donde efectivamente era revisar modelos de negocio, ver potencialidades de líneas donde se está diluyendo los costos de la empresa o donde se está gastando extra, entonces, como toda esa parte más quanti, pero toda la parte quali, que es la que más, a mí me llama la atención, que era identificar el valor de los productos y encontrar nuevas sinergias, nuevas ideas, innovaciones. Y ahí fue cuando empecé a trabajar con múltiples startups de muchas industrias. Entonces, unas de moda, otras de tecnología para mascotas, otras para temas de ciclovía y urban. Entonces ahí es cuando dije, oye, ¿por qué quedarme buenísimo. en una sola industria, en un solo nicho, en una sola empresa, versus poder trabajar con muchas empresas emergentes y poder ser parte del crecimiento? Exacto. ¿Hay alguna de estas startups que hoy día esté en el mercado, de esas que pasaron por ese corte? Mudango, no sé si te suena Mudango. Sí, sí. Mudango es una de las que me acuerdo que efectivamente hoy día sigue andando bien. La que más me llamaba la atención, que hoy día ya no existe, es Capo. Eh, Capo, ¿ya? ¿Te suena o no, Capo? Me suena. ¿Qué hacían los? Capo era bien entretenido, era a partir de como un sistema de gamificación y fidelización, las personas que andaban en bicicleta iban como haciendo un track de su recorrido. Entonces, todo eso era una información que después, al agregar la información de todos los usuarios, de los cientos y miles de usuarios que tenían, podían entregarle esa información de valor a las mismas municipalidades o a los ministerios de obras públicas para recomendarles dónde hacer la ciclovía en las ciudades. La ciclovía. Y fue justo en el tiempo que estaba de moda el boom de la ciclovía, ¿o no? Exactamente, fue prepandemia. Y eso fue lo que finalmente los terminó matando, porque fue, Claro, bueno, gente en las calles porque están todos encerrados, modelo de sí. negocio a piso. Entonces ahí fue donde, ¿cómo se llama? Iván, si no me equivoco, que hoy día está en Impact ABC.
Nada, el modelo de negocio lo terminó ya dejando de lado, la startup terminó diluyéndose, pero nada, fue una buena startup que también levantó harto dinero, que también tuvo buenos premios, impactaba a la sociedad, entonces es una de las que le tengo harto cariño y buenos recuerdos. Mira. Bueno, hiciste el máster, hiciste esta práctica en Imagine, y después, ¿dónde te fuiste? Y después de haber terminado la tesis del máster, yo venía ya conversando con la directora de este magíster en la Adolfo y que ella trabajaba junto a una aceleradora de startups digitales y Venture Capital que se llama Digeo Ventures. Ya, Entonces, perfecto. ahí ella me hace el vínculo con Roberto Muso, que también es muy conocido en el Sí, ecosistema chileno y latinoamericano. Roberto es un crack, creo, el Startup Journey, tiene un libro, una metodología muy valioso. Y ahí me recomiendan, finalmente yo termino hablando con Stephanie Sherman, que hoy día es la directora de Digeo Ventures, y finalmente entro a hacer algo relativamente similar a lo que hacía en Imagine Lab, pero mucho más enfocado en la aceleración y acompañamiento de estas startups que ya no nacían desde el PowerPoint, como de repente nos pasaba en Imagine Lab, sino que ya partían de empresas con venta a potencialidades de nuevos negocios, vinculación con el mundo corporativo. Entonces, era como desde otra arista como más avanzada, no avanzada como en evolución, sino como en un diferente peldaño. Entonces, trabajaba con perfecto. startups muy incipientes, ahora con startups que ya están buscando evolución, crecimiento, Ya, escalabilidad. ya están con Market Fit. Exacto. Y además de eso, me encargué de acompañar a Roberto en la creación de la metodología de company building de la empresa. Ahí, Ok, para los que no entienden el concepto o no lo conocen, company building finalmente es una metodología de innovación en la cual una empresa corporativa, o puede ser en verdad una startup, o sea, una compañía, la cual crea una startup dentro de su propia empresa, pero con ciertas características para que no sea una unidad de negocio y no sea un producto de la empresa, sino que sea un formato más de startup en el cual se invita idealmente a un founder externo a que lidere esta microcompañía dentro de esta gran compañía. Entonces, tiene los beneficios de que tiene que ser más independiente, más ágil, más autónoma, y tiene los beneficios también de que se acompaña de todos los procesos administrativos, financieros, el respaldo del mentoring, también de la experiencia de los equipos corporativos que tiene. Entonces, genera esas virtudes y no se empapa con las cosas negativas muchas veces como de la burocracia, los procesos, las lentitudes. Entonces, exacto. la idea, ¿Tienes algún caso de éxito de ese tipo de modelo? no sé si es que va a ser un éxito, porque, o sea, para mí fue un éxito, hoy día los medios lo están tildando de fracaso, que esto de auto. Ya, El aplicativo sí, que nace de GIL, que es el company building de Kaufman. Entonces, Auto finalmente nace con una marca independiente, con un público independiente, pero con todos los beneficios y sinergias que Kaufman, por ejemplo, con la claro, gestión de automóviles, les podía facilitar o permitir para que ellos adquiriesen flotas a un menor costo. sí. Entonces, es un caso que para mí fue Pero ¿cuántos años duró Auto? ¿10 años? Sí, más o menos. No Sí, encontró cómo lograr, o sea, todavía no entiendo la razón de fondo. Según ellos sí, no lograron el break-even y una escalabilidad así robusta, pero era un modelo que para mí era completamente escalable y estoy esperando que alguien tome la idea y la ejecute nuevamente. O sea, da una solución muy fuerte a una problemática que la gente tiene realmente y que en verdad se está utilizando. Entonces, no logro identificar realmente dónde está la problemática que no les permitió o tal vez vender mayor participación de la empresa o cambiar de repente el equipo a otras habilidades que sean de expansión, de crecimiento, verlo en otros países. No sé. claro. Algo faltó ahí. ¿Y tienes alguna otra en mente o que se haya gestado en algún momento de este tipo de compañía? Desde Digebo, que Digeo tenía como una línea de negocios en su momento, hoy día ya estoy un poco desconectado, entonces no sé en lo que están, que ellos hacían estos productos, pero ellos eran muy fuertes en la parte de comercialización de ingresos recurrentes a través de SMS. Imagínate esto, o sea, A ya través de estamos SMS. a través de SMS, ellos generaban un portal de contenido, la gente se suscribía y, no sé, pues, asterisco 103, Ya, gato, y te iban dando información, no sé si diaria, mensual, semanal,
no sé, pues, tenían como un portal muy de nicho para béisbol, no sé en qué parte, creo que en Colombia o en Centroamérica. La gente se suscribía y le iba llegando información a través de SMS diariamente los resultados de los partidos. Cosas de ese estilo. Entonces, en ese momento Digeo se centró en ese tipo de temáticas. Después yo hice toda la parte de la metodología, no sé, creo que eran 16 pasos desde la identificación de una oportunidad, todos los procesos que internamente tenía que vivir la compañía, y después en un momento donde ya se tomaba la decisión de invitar a un founder externo a que tomase participación de esta empresa que se estaba creando y que lo pudiese llevar en su propia metodología. Entonces, eso fue algo que trabajamos durante, no sé, creo que 6 meses, lo establecimos, lo documentamos, lo entregamos, y yo no estuve ahí mucho tiempo, o sea, yo creo que estuve incluso, si es que un año. Un año en Digeo. Un año en Digeo justo, porque se me dio una muy buena oportunidad de ser como quien ayudase a crear un área de estrategia corporativa en Cencosud. Holding latinoamericano con, no sé, múltiples unidades de negocio, el mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, supermercados, retail financiero, centros comerciales y el Venture Capital, pero que eso salió varios años después. ¿Y esa unidad dónde estaba alojada en Cencosud? ¿En qué área? ¿En el corporativo? Claro, en el corporativo, que es transversal a toda la unidad de negocio, y ahí justamente el objetivo era, a diferencia de otra área que ya existía de estrategia corporativa, que era muy de, no sé, como personas que iban a hacer MBAs a otras partes del mundo y que volvían con mucha teoría, pero no necesariamente con las habilidades de ejecución como en la tecnología. Acá era todo lo contrario, era un equipo full dedicado a identificación de oportunidades y necesidades, definición de un producto, diseño, validación con la unidad de negocio, el desarrollo del MVP, y una vez que eso estuviese check, validado y que efectivamente había una viabilidad y una factibilidad, se le entregaba a la unidad de negocio para que lo siguiesen ejecutando internamente. Buenísimo. ¿Cuántos años estuviste ahí en Cencosud? En Cencosud aproximadamente unos 6 años. Estuve en esta área de estrategia corporativa y después al área de centros comerciales, mucho más focalizado en real estate. Y cuando estaba, o sea, te tocó formar el área principalmente. Ahí, o sea, primero lo partió Cristóbal Piñera, él fue el fundador de esta área de estrategia corporativa, y claro, entré yo como primera contratación y ahí nos separábamos el equipo en dos, era como perfiles comerciales y perfiles de desarrollo. Ya, perfecto. Lo que íbamos haciendo es que se formaba una subcélula, por así decirlo, un comercial, con 2 full stack o con un full stack y un DevOps. Entonces, como que se hacía una célula de 2, 3, 4 personas máximo, y ahí lideramos y llevamos adelante proyectos digitales. Ya, buenísimo. ¿Algún proyecto que recuerdes con cariño de esa etapa? Con cariño, porque tengo proyectos de todo tipo, entonces... ¿Cuántos proyectos ejecutaste? Hemos ejecutado, yo creo, unos 5 proyectos, porque lo entretenido es que era un rol muy político. Era más allá que solamente la parte de la definición y la creación. Nosotros éramos muy autónomos en la definición de productos nuevos, y eso partía desde las conversaciones con los gerentes generales de la unidad de negocio, no sé, pues en Jumbo, en París o en Easy, después con los trabajos con los C-Level, después con los trabajos con los equipos operacionales. Entonces, era mucha política de empezar a entender, y después de que una vez nosotros diseñamos algo y lo creamos, de que los equipos lo implementasen. Entonces, igual un rol... Y ahí yo creo que había un desafío enorme. Enorme, siendo un mamut, por así decirlo, un elefante gigante. Pequeñas mejoras incrementales en temas de innovación son extremadamente complejas, porque también hay una máquina que ya viene funcionando desde hace mucho tiempo y que hace que los cambios sean cada vez más difíciles. Pero ahí lo que nosotros aprendimos por el porrazo primero, por el fracaso de generar soluciones que en la tesis, en la teoría eran súper buenas, del referente de, no sé, Amazon, de Netflix y no sé qué, y súper rimbombantes, pero cuando llegabas a la operación y te decían, flaco, nosotros usamos WhatsApp y Excel, bueno. Chuta. Entonces, era un tema también muy cultural que había que trabajar con la compañía, y eso obviamente me dio una cantidad de herramientas gigantes en la parte de mediación, de escuchar activamente a la contraparte, de hacerlo partícipe de los procesos. Ahí el proyecto, volviendo a la pregunta anterior, el que más guardo cariño es la membresía de Jumbo Prime. No sé si la ubicas, si la tienes, pero
pero la membresía Jumbo Prime parte de, tenemos clientes en la unidad de negocios de supermercados de alto valor que tienen un ciclo de vida acotado, ciclo de vida medido en frecuencia, recencia y ticket, si no me equivoco. Entonces eran como 3 variables que decían como, no sé, pues Eduardo va a estar los próximos 4 años consumiendo un ticket promedio y una frecuencia de tanto, por lo cual este es el potencial que nosotros podemos obtener de Eduardo. Entonces, el objetivo de esto era cómo nosotros logramos maximizar esa cartera de los diferentes usuarios que están ubicados en el segmento alfa y beta, que son los de mayor valoración para supermercado. Y de ahí, ese era el desafío. De ahí nace todo un proceso de investigación, de benchmark, de conversaciones con consultores internacionales. Fue un trabajo en terreno bastante entretenido. Y nada, incluso terminé trabajando como con la asesora, o sea, la asesora de nuestro proyecto terminó siendo Roy Baxman, que es la asesora de Spotify, Netflix y LinkedIn. Entonces, terminé trabajando con ella porque todo el modelo de suscripción era la metodología que nosotros queríamos incorporar en esta membresía y que básicamente era agarrar el concepto de Amazon Prime y traerle una cultura sencosudiana, donde los diferentes beneficios de las unidades de negocio se complementaban en una membresía única y generaba todos los beneficios a esta comunidad. ¿Y este modelo de suscripción de Jumbo Prime fue el primero en Chile? ¿O ya existían otros de la competencia? Por ejemplo, Líder. Existían sistemas de fidelización, pero incluso Cencosud tuvo el programa Néctar, el programa de... Me acuerdo del programa Néctar. Cencosud. Entonces, existen modelos de suscripción, o sea, como de fidelización, pero un modelo de suscripción y de beneficios dentro de un ecosistema no lo habíamos visto en Chile. Entonces, nuestro referente y benchmark está en Estados Unidos y directamente Amazon Prime. O sea, incluso el nombre Jumbo Prime viene, no hubo mucho marketing asociado en el pero nada, era finalmente agarrar y que también la innovación no siempre es crear cosas que no existen o que no se imaginan, sino que realmente es agarrar buenas prácticas o buenos modelos de negocio, innovaciones en otras partes del mundo y traerle una cultura local, con características, desafíos y realidades de la zona donde uno está ubicado. Entonces, ese fue uno de los grandes desafíos, incluso este proyecto lo habían tratado de impulsar 2 veces anteriormente en Cencosud y no habían resultado. Y cuando empecé a hacer esa investigación de por qué no habían resultado, de nuevo, otra variable que se suele repetir, la parte cultural, porque siempre trabajan estos proyectos abordando al C-level o al gerente general y a la principal línea de gerentes, pero después cuando llegaba la parte de operación no lo querían. Exacto, no el que lo operaba, el que tenía que ejecutarlo realmente. El que lo ejecutaba no le gustaba, no lo entendía, no estaba alineado a sus KPI, a su incentivo. Entonces, con ese feedback, nosotros partimos al revés, partimos desde la base. Entonces, ¿quiénes son efectivamente los que van a estar teniendo más trabajo a partir de que nosotros implementemos esto? Y a partir de eso empezar a entender cuáles son sus KPI, por qué cosas lo estaban midiendo y a partir de eso empezar a hacer que la membresía fuese un beneficio tangible para ellos y que pudieran observar el impacto que esto tenía y también hacerlos parte del proceso. O sea, reuniones quincenales con ellos mismos, con los equipos operativos, para que ellos vayan dando feedback, nuevas ideas, recomendaciones. Y entonces el producto se fue construyendo, por así decirlo, y no despectivamente, pero desde abajo hacia arriba. Entonces, cuando después terminaba hablando con los jefes, con los gerentes, era como, oye, pero todo tu equipo ya validó esto. Y ya tenemos los números, ya tenemos los KPI, ya tenemos las métricas, o sea, toda esta información entregada por tu equipo. Entonces, como que la fricción era mucho menor y decían como que ya avancemos. ¿Y ahí quién eran los responsables de operar en ese sistema? ¿Los cajeros, la gente de atención al cliente? El equipo logística. El equipo logística. Porque el principal costo operativo eran los despachos, porque esto es una membresía que cuesta $30, 30.000 pesos aproximadamente, era 25 en su origen, por 6 meses. Entonces era una membresía que a nivel costo uno tenía que realizar 2 despachos y medio mensuales, no, un despacho y medio mensual aproximadamente, para que la membresía fuese... Pero eso se pagaba. Claro, se pagaba con 2 despachos. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros logramos generar que el incremento en el consumo de los usuarios a través de esta membresía o el aumento de su frecuencia de pedido hiciese que se pagasen estos costos operativos que se están generando por hacer más delivery a los domicilios? Entonces tenías que dar una experiencia de que yo pedía y llegaba en 2 horas, 3 horas. No sé cuál era el estándar que tenía en ese tiempo.
Durante el mismo día, ¿no? Sí, tenía banda horaria. Sí. Sí. Ahí el principal desafío era lograr hacer de que los despachos fueran eficientes de su punto de origen hasta el punto de destino. Porque de repente tienen los centros de acopio, no sé, Costanera Center, que es uno de los dark stores más grandes que ponen en sus mercados, y que los despachos de repente se iban hacia zonas muy lejanas. Entonces, ese era el costo operativo que era muy alto, y ahí el modelo tuvo que cambiar a cómo hacemos de que los delivery y los despachos salgan desde los puntos más cercanos a la ubicación del usuario o puntos más estratégicos repartidos por la ciudad. Entonces, ahí es cuando el equipo de operaciones efectivamente ve esto con buen potencial y dice, ok, tenemos que replantear la forma de cómo nosotros hacemos los despachos, la operación, cómo mejoramos los equipos en terrenos para que esto efectivamente pueda funcionar. Porque si que sigue todo siendo del mismo centro a toda la ciudad, con despelotes, o sea, despachos de repente de más de, no sé, 15.000 pesos, 16.000 pesos solamente en despacho. No hace sentido. Mira, ¿cuánta gente estuvo involucrada en esa operación? Porque partiste con un piloto, me imagino, después lo expandiste. Eso es un mito, y en todo corporativo el concepto del MVP es un mito, no existe. Lo tiraste nomás. O sea, yo no conozco corporativo que parta siendo realmente un MVP, a menos de que tengan áreas muy especializadas en innovación. Ya, porque esto fue un MVP que nació con dientes, hablando y caminando, o sea, no partió pateando. Entonces, porque también había un concepto, y eso es de la marca, que eso se lo celebro mucho a Cencosud, del tema de la excelencia. Entonces, no podíamos lanzar un producto que dañase la imagen corporativa del grupo, que efectivamente, y sobre todo supermercados, que ahí Horst Polman, el fundador, estaba muy focalizado en la parte de la excelencia operacional, que todo fuera pulcro, que todo funcionase bien, la experiencia del usuario. Entonces, no podíamos sacar un MVP que no cumpliese los mismos estándares que la marca estaba proponiendo. Entonces, ¿te tocó interactuar con él? Sí, un par de reuniones de presentación al directorio, al gerente general de su momento, y que finalmente esto, al ser también un proyecto que le pegaba a una estrategia corporativa, las presentaciones eran con ellos, las validaciones eran con ellos. Incluso, de hecho, esto inicialmente iba a ser Cenco Prime, como una membresía global de toda la unidad de negocio, y estratégicamente se terminó acotando a Jumbo Prime, porque ahí efectivamente es donde se veían las mayores sinergias, porque lo que te pasa es que después uno compraba, no sé, pues en París, buenísimo, un refrigerador, y ese costo operativo de despacho de 3.000 pesos ya no se podía mantener. Claro, entonces, exacto. Y cuando el directorio terminó tomando la decisión de que no fuésemos solamente por una unidad de negocios, que es la que en verdad generaba los ingresos y las potencialidades, y eventualmente irlo escalando hacia la otra unidad de negocio. Buenísimo. Muy, muy buenísima experiencia. Entonces ese sería tu proyecto regalón. El regalón, sí. Regalón. Hoy día ya está en 4 países, si no me equivoco. Hoy día representa una tasa muy importante de los clientes de e-commerce. Entonces, como que las métricas terminaron avalando el proyecto y esto fue creciendo, creciendo, creciendo. Y hoy día es un modelo de negocio que efectivamente genera ingresos, genera incentivos comerciales hacia los usuarios. Entonces, está bien validado. Y lo más interesante es que esto lo partimos. Me acuerdo, el Jonas, que era como el líder tecnológico, el Dani, que era el full stack, Pancho, que era el de UX UI, y yo. Entonces éramos 4 pejelagartos que hicimos todo este proyecto, y que claro, era con palitos de maqueta que lo terminamos construyendo, pero que efectivamente nació caminando. Y hasta hoy día el mismo branding, la misma comunicación, el mismo portal. Entonces, nada, deja un poquito de orgullo también esos productos que uno crea en corporativo y que se siguen manteniendo, es que efectivamente la tesis se cumplió. Claro, es parte del legado que estás construyendo, ¿cierto? Exactamente. Y me gusta pensar eso, independiente que hoy día ese proyecto, a mí me dijeron ya, ¿te quieres quedar haciéndote cargo 100% del proyecto y hacerlo crecer? Y dije, no, prefiero agarrar a otro equipo, capacitarlo, entregarle este proyecto para que otra persona con más habilidades en crecimiento, en growth, lo pueda tomar y efectivamente sacarle el jugo. Y yo vuelvo a lo que a mí me gusta, que es pensemos en nuevas oportunidades de negocio y partamos construyendo desde cero. A mí eso es lo que me apasiona. Entonces, ahí efectivamente yo hice el traspaso, por así decirlo, y partí de cero. Oye, bueno, de ahí te pegaste el salto a donde estás hoy día. De ahí pasé al área de centros comerciales de Cencosud. Claro, de ahí pasaste a la área de centros comerciales. ¿Y ahí en centros comerciales cuánto tiempo estuviste? Ahí estuve 3 años. Ya, o sea, estuviste 9 años en Cencosud. Tuve 3 en corporativo y 3 en la parte de centros comerciales. 3 y 3, 6, ya, perfecto. Y ahí en centros comerciales, la principal función también era implementar innovación en el tema de los centros comerciales.
Sí, esto nace por el tema de crisis social y pandemia. Puertas de los centros comerciales se cierran y aproximadamente, no sé, creo que como el 70% del ingreso, o menos, como el 60% tiene un factor variable por el flujo de gente que va al centro comercial. Entonces, si el mall está cerrado, no va gente, se te va al carajo el modelo de negocio. Entonces, justamente ahí con Germán Cerrato, que era el gerente general de su momento, como que conversamos de qué es lo que se puede hacer. Porque ahí lo que terminaba pasando es que se veía lo que estaba haciendo la competencia, un Parque Arauco, un Mall Plaza, y que están haciendo proyectos digitales porque ya venían con equipos de innovación o equipos de tecnología conformados hace más de 3 años en ese momento. Entonces, ya venían con una metodología, con un proceso. Entonces, a diferencia de esta parte de Cencosud Shopping Center, no lo tenían y trataban muchas veces de replicar proyectos sin un equipo especializado. Entonces, acá sin desmerecer, pero alguien de operaciones, alguien de arquitectura y alguien de seguridad, por ejemplo. Y trataban de hacer un proyecto de delivery al auto, o sea, de drive-thru. Y tú decís, si es que no hay metodología, si es que no hay procesos, si es que no hay conocimiento en desarrollo y se subcontrata a una consultora externa para desarrollarlo, pero no se tienen buenas historias de usuario, no se conoce cuáles son los incentivos de las personas, no se hace una investigación en terreno, te termina saliendo un Frankenstein. O sea, el proyecto no tenía ninguna viabilidad, se implementaba y no funcionaba. Entonces, ahí es cuando decimos, o sea, agarramos esa experiencia y nuevamente, trabajando con diferentes perfiles dentro de la compañía, como una fase más como de consultoría, por así decirlo, de parte mía, que a mí me piden cómo tomar este proyecto, empiezo a darme cuenta de que había como una frustración de que siempre se mencionaban las otras marcas y nunca era esta marca la que aparecía en el mercado como reconocida. Entonces, hay como un bichito, como un incentivo a querer liderar y no ser los secundones. Porque sí. Y ahí es cuando dijimos, ok, tenemos que crear un músculo de innovación que sea autónomo, que pueda crear productos digitales, que trabaje transversalmente con todas las áreas de esta compañía en particular, y que el foco principal sea la tecnología. Entonces ahí es cuando ya me dicen, ya, ok, pero ahora sí tienes que venir a hacerte cargo de esta iniciativa, o sea, no podéis pasar. Entonces ahí fue como que entro como líder de innovación y transformación, porque justamente lo que quise darle era, los primeros 6 meses fueron 100% trabajo cultural. Con solo de equipo, quién en las diferentes áreas. Esto es una industria, o sea, el real estate es una industria extremadamente operativa. Sí. Y operativa incluso en la experiencia del usuario. Entonces, los guardias, la gente de limpieza, los equipos de marketing en terreno con las activaciones, los equipos comerciales con la gestión de nuevos locales del centro comercial. Entonces fue todo un proceso en donde la primera contratación, que fue Victoria, fue principalmente con el objetivo, ella es una diseñadora gráfica, fue hablemos de innovación, pero hablemoslo visualmente. Entonces, no hablemos de negocio, no hablemos de, no sé, los forecasts, no hablemos de nada de esa parte, sino que todas las ideas potenciales que estamos observando con Victoria era llevarlos a maquetas visuales en herramientas, no sé, en Figma, o sea, finalmente solamente diseño UX UI, y a través de eso empezar a conversar con los equipos para, oye, ¿qué te parece? ¿Usaríamos esto? ¿No usaríamos esto? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta otra parte? Entonces, a través de un elemento, un lenguaje visual, fuimos que los equipos entendiesen lo que innovación quería hacer y a partir de eso se empezaron a involucrar. Y cuando ya teníamos ese check de, ok, entendemos lo que quiere hacer innovación, hacia dónde va esto, ahí recién empezamos a construir productos digitales. Y de ahí la máquina nos paró, o sea, lanzamos, creo que fueron más de 18 proyectos digitales en esos 3 años, de todo tipo. Mira, de todo tipo. ¿Hay alguno de estos productos que me imagino que hay varios que estén andando? ¿Hay alguno que recuerdes que tuvo éxito? O sea, todo el sistema de parking digital de los centros comerciales de Cencosud. O sea, todo lo que sea esto a través de una aplicación. Nosotros lanzamos una aplicación que se llama Mi Mall, donde el usuario se registra la patente, la tarjeta de crédito y te hace el pago invisible con un drive-thru cuando uno entra y sale del centro comercial. Ya no tenés que ir a pagar el ticket, nada por el estilo. No es la gran innovación, pero ya era igualemos la cancha. Claro. Y con sistemas un poco más ágiles, no sé, uno de los competidores tenía un sistema de tag, entonces tenía sus pros y sus contras, otro no tenía eso y solo utilizaba los tickets, entonces igual nos posicionaba en una buena posición. Creo que los 15 centros comerciales todos lanzamos la misma iniciativa, entonces era una experiencia transversal en todos los centros comerciales, entonces eso fue súper bueno.
Entonces, la parte del drive-thru, del pago a través de código QR, como que todo eso agilizó, mejoró la experiencia del usuario, generó venta incremental, entonces check. La misma aplicación que nosotros lanzamos, que sí, hasta hoy día sigue siendo la única aplicación para centros comerciales de Chile, donde básicamente o es un canal de comunicación bidireccional con los usuarios. Y acá un elemento súper relevante que yo aprendí, que toda mi experiencia previa en Cencosud fue muy linkeada al retail. Trabajé con París, con Jumbo, con Easy, que es 100% retail. O sea, conozco al usuario, conozco a Eduardo, lo que compra toda la semana, si es que sé que compra el lomo vetado todos los viernes porque le gusta hacer el asadito el viernes o el sábado, tal marca de pisco, el vino, el típico caso de supermercado. O sea, compraba vino, cerveza, carne, vino, pañales, leche, pañales, más. Y dijiste, ya cambió esta persona porque probablemente entonces llegó una guagua, un bebé, entonces como que el usuario cambia, entonces el retail logra entender los cambios de comportamiento de los usuarios. El real estate no. Dice cuánta gente entró al centro comercial, cuánta gente salió. Punto. ¿Y qué hizo? No tienes idea. No tengo idea si es que entró, o sea, si es que tengo 1000 ingresos y 1000 salidas, no sé si es que fueron 500 personas que entraron 2 veces, o sea, que entraron, salieron, o son efectivamente personas diferentes. Entonces, y eso fue uno de mis principales desafíos, lograr incorporar el concepto de retail dentro del real estate, que es un desafío bien grande que hoy día la industria la tiene del real estate, que es conocer al usuario, entenderlo, conocerlo, ver su ciclo, y a partir de eso gestionarlo. Entonces, esta aplicación que nosotros lanzamos tenía ese principal objetivo de identificar usuarios personalmente, entender cuándo visitaban el centro comercial y poder ofrecerles ciertas experiencias en tiempo real en el centro comercial. ¿Cachai? No a través de campañas de mailing que lo revisaste cualquier día cuando no fuiste, cuando no vaya a ir. Y además, a diferencia del retail, la frecuencia de visita a un centro comercial es 2 veces al mes aproximadamente. 2 veces al mes, ya. Más o menos. Es el promedio del chileno. El chileno va 2 veces al mes al mall. Cierto estrato socioeconómico, ciertas comunas, obviamente por la disponibilidad de espacio, áreas verdes, etcétera, aumenta o disminuye, pero tiraría así, de lo que me recuerdo, son 2 veces al mes. Y en un supermercado uno puede comprar 2 veces a la semana. Claro, es distinto. Es muy distinto, entonces... Hay gente que va a pasear al supermercado. Además, totalmente. De hecho, me considero uno de esos muchas veces. Yo también me he visto paseando en el supermercado. De hecho, le digo a mi señora, ¿vamos a pasear al supermercado? Nos reímos, vamos a pasear. Se enamoran con algo llegamos a la casa. Claro, que tiene esa compra no planificada. Sí. Ese es uno de los grandes desafíos y nada, salieron hartos proyectos B2B, B2C, después toda la parte de analítica de datos, reconocimientos faciales. Hay un gran desafío porque todo el tema de la protección de datos, entonces se empiezan a abrir aristas. ¿Eso ya está implementado, el tema de reconocimiento facial en los malls? Sí y no. Es un tema de videoanalítica, porque esto lo tienen los 3 principales players, o sea, Mallplaza, Parque Arauco y Cencosud. Lo tiene implementado, son temas de videoanalítica, no reconocimiento facial, porque la ley no permite el reconocimiento unitario a las personas. Entonces, te permite identificar objetos. Entonces, puede identificar a un hombre por la probabilidad estadística de las características, con camisa celeste, con pantalón negro, como estoy hoy día. Perfecto. Y puedo ver cómo ese objeto se moviliza dentro del centro comercial. Y si es que cruza de una cámara a otra, vuelvo a identificar al mismo objeto. Pero lo puedo ponerle Diego Rodríguez con su cara y ponerlo así. Eso ya infringe temas de leyes de protección de datos. Ya, perfecto. Oye, Diego, excelente, entretenido el camino. Sí. Y finalmente llegas donde estás hoy día. Y esta es la primera pregunta. Y tengo como 10 preguntas más, así que no sé. Vamos a tener que... no sé cómo lo vamos a hacer. Ahí vamos a tener que editar algunas cosas, pero bueno, es parte de la grabación. Diego, ¿por qué hoy día llegaste donde, o sea, cómo llegaste donde estás? Ya sé que empezaste en Imagine, en Digeo, Cencosud, y estás hace un año más o menos, estás en PropTech Latam. Sí, bueno, desde la experiencia en centros comerciales en Cencosud, yo ya venía conversando y siguiendo a Rubén Fratini, que es el fundador de PropTech Latam, que es un visionario, me gusta llamarlo un genio loco, porque de hecho su cargo, además de ser cofundador, es Chief Visionary Officer. O
sea, como el gerente de la visión. De la visión, exacto. El encargado de llevar la visión. O sea, siempre mirando, nunca viendo la parte operativa, siempre viendo a años plazo. Entonces, su rol es estar 2-3 pasos más adelante. Entonces, yo a Rubén ya lo seguía en redes sociales, él tiene un perfil muy de influencer en el tema de innovación y tecnología en real estate. Y con Rubén yo ya venía conversando porque de repente, no sé, estando en la parte de centros comerciales, le pedía datos de alguna startup en alguna de estas temáticas que íbamos desarrollando, o iba a estar de speaker en un evento y yo iba específicamente a escucharlo porque tiene un buen relato en temas de innovación y tecnología. Hasta que en un evento en Santiago le mandé un chat por LinkedIn, onda, Rubén, sé que va a estar acá en este evento, juntémonos. Ya, perfecto, nos tomamos un café, conversamos, me presentó un par de personas del ecosistema, genial. Y pasando el tiempo, yo salgo de Cencosud y Rubén me dice, oye, vente conmigo porque tú conjugas muy bien la parte de emprendimiento y startups, más ese paso por el capital de Digeo, que también agarra ciertos conocimientos ahí, y toda la parte de innovación corporativa. Entonces, con esas 2 aristas, por así decirlo, 3 aristas, vente a PropTech LATAM, a un ecosistema que no es solamente Chile, que no es solamente centros comerciales, sino que te hables a todo tipo de real estate en todos los países de Latinoamérica, para que justamente logres ser esta bisagra para conectar al mundo corporativo que quiere hacer innovación, pero no sabe cómo, con las startups que quieren llegar al corporativo, pero no saben cómo. Entonces, mi rol finalmente es un orquestador y una bisagra entre estos 2 ecosistemas para que se fomente y siga avanzando el ecosistema PropTech, como Property Technology o todas las tecnologías aplicadas a este mundo del real estate. Entonces, así es como llegó a PropTech LATAM como director de innovación. Y nada, fue evolucionando el tema hasta llegar hoy día en Propel Nexus, que si quieren más adelante ahondamos de eso. Te voy a hacer algunas preguntas con respecto a eso. Interesante el camino que has tomado. Hoy día aquí tienes esta visión del ecosistema PropTech. Te quiero hacer una pregunta que la voy a mostrar acá. ¿Qué habilidades consideras clave para liderar proyectos en el ecosistema? Y aquí hablaste un poco del tema de la habilidad blanda. Así que me imagino que por ahí va el tema. O sea, y lo puedo separar como en 2 partes esta pregunta. Si es que efectivamente nos focalizamos en la parte de PropTech, significa que estás trabajando dentro de la industria del real estate o en los derivados del real estate. Entonces, para mí es fundamental tener conocimientos de esta industria porque es extremadamente específica. A diferencia de, por ejemplo, la banca, no sé, en Chile el 90% de la gente es bancarizada y conoce lo que es una tarjeta de crédito, conoce lo que es sacar plata, conoce lo que son, no sé, lo hipotecario, los fondos, los mutuos, etc. Entonces, como que conoce la industria de la banca. Lo mismo el retail, uno es usuario y consumidor constante del retail. En el real estate uno no necesariamente, o sea, uno vive en una casa, pero no necesariamente la construye, no necesariamente la comercializa, no necesariamente la... O sea, entonces, como que en el real estate uno no tiene por qué tener toda esa experiencia. Entonces, cuando hablamos de habilidades claves para hacer proyectos dentro del ecosistema real estate a través del PropTech, para mí es tener experiencia dentro de la industria. O haber sido un estudio de arquitectura, de diseño, una constructora, una inmobiliaria, un operador, un administrador, un facility. O sea, hay muchos roles dentro de la cadena de valor, por así decirlo, real estate. Entonces, conocerlo desde dentro es valiosísimo porque es una industria extremadamente técnica y específica. Entonces, si es que uno llega, y de hecho me sorprendió el otro día, y no lo digo ni en positivo ni en negativo, una startup que decía como crearon una PropTech y nunca han puesto un ladrillo. Mira. Y yo quedé como para adentro en el sentido de, ok, ojalá les vaya excelente, no me acuerdo el nombre de la startup, pero no tienen ese conocimiento, ese dolor, o sea, siendo una industria específica, no lo conocen desde adentro. Entonces, yo creo que es un arma de doble filo. Bueno, si es que encontramos un nicho y una oportunidad que nadie la ha tomado, riesgoso si es que no conocen el lenguaje de la gente que está dentro, porque además los roles que están dentro de la industria del real estate, como dentro del PropTech, no sé, pues el comercializador de vivienda, la parte inmobiliaria, es muy específica, a diferencia del que está en la construcción, que también es muy específico. Entonces hay muchos mundos independientes. Mundos distintos dentro del mismo mundo. Y el gran problema que tiene el real estate es que es un juego de posta. Como la posta en atletismo, estos que se entregan el bastón, el testimonio, yo termino de diseñar, lo entrego. Lo termino de dibujar en plano o en BIM, etcétera, lo entrego. La constructora, lo entrego. Entonces,
hay pocos que efectivamente se mantienen en la cadena de valor total y es un juego de te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego. Y todos se quedan con su tajada, por así decirlo, de su parte y no están maximizando obviamente el ingreso total, pero están haciendo como partecitas. Entonces, Y este mismo puede ser un problema también de la industria. totalmente. Que esté muy, digamos, en silo. Yo encuentro que 100% es un dolor, es un problema de que efectivamente no se esté viendo como la trazabilidad de muy largo, o sea, de inicio a fin. Y que incluso el fin para muchos es, ok, la vendo. Pero ¿qué es lo que pasa después con la experiencia del usuario que la habita, la reventa, Sí. la tasa de, o sea, cuando la vida útil, cuando se termina un activo inmobiliario, ¿qué es lo que pasa? No se está haciendo cargo la constructora inicial ni el arquitecto inicial. Claro. Es que lo está administrando en su momento final. Entonces, para mí hay una gran problemática en esto de que sean juegos de postas, porque uno, no se está maximizando el valor y dos, no se está teniendo en consideración realmente como la experiencia del usuario o el valor de la persona que va a estar habitando este activo físico. Exacto. Entonces, Sí. para mí hay una gran problemática y gran oportunidad para aquellos que realmente están haciendo el proceso completo, o sea, desde el que tiene el terreno, el que lo diseña, el que lo hace en render, el que después lo construye, el que lo administra y el que le saca el mayor provecho. Claro, ahí está, la mejor maximización del recurso. Sí. Entonces, lo que dices tú, que hay un tema, digamos que la habilidad esencial, primero es conocer la industria. Y un plus adicional sería conocer todo el proceso de la industria. O sea, es bueno conocerlo, mejor si es que puedes participar de todo. Sí. Pero lo que también me empiezo a dar cuenta del ecosistema PropTech, y que esto ya lo tenemos más que dicho, por así decirlo, es que también al ser mundos tan como diferentes unos con otros, Sí. El mundo PropTech para nosotros, a diferencia del resto del ecosistema, es, no sé, pues, todos dicen como, esta solución es PropTech, y lo meten como al saco del PropTech. Entonces, Sí. Lo máximo es hacer la diferenciación entre PropTech y Constech, que es la parte de construcción con tecnología. Ya. Lo que nosotros decimos es, ok, hay que tener un lenguaje universal para hablar de las diferentes verticales porque son muy específicas unas con otras. Entonces, lo que nosotros... ¿Cuántas verticales tenemos? ¿Cómo? ¿Cuántas verticales tenemos? O sea, nosotros desde PropTech Latam nos tomamos la patudez también por el background que tiene Rubén y Andrea, que son los fundadores de PropTech Latam. Acá me sumo al éxito, pero no me lo quiero apropiar. Es que hoy día PropTech para nosotros es el concepto macro, es como el paraguas, y dentro de PropTech nosotros lo separamos en 9 verticales. Entonces, Constech es una de las verticales. Real Estate Management, o sea, gestión y administración de activos, mucho más enfocado al facility, a la parte operacional, a la parte de eficiencia. Otra vertical, la parte urbanística, más vinculado a las ciudades, a la ciudadanía. Otra vertical, FinTech. Generalmente la gente separa FinTech de PropTech. Y cuando vemos los estudios hay como una especie de entre de 15 a 20% de las startups FinTech son en real estate. Entonces, es una vertical bastante valiosa el FinTech dentro del PropTech. Y no queremos decir que todo el FinTech está dentro del mundo PropTech, no, un subconjunto. Claro, hay una intersección ahí entre medio. Entonces, nosotros los separamos y tenemos un mapa publicado. De hecho, en mi LinkedIn, para los que me sigan o puedan buscarme, lo tengo ahí publicado como en destacado en primero. Entonces, tenemos 9 verticales y dentro de esas verticales 46 categorías, que esa es como la versión 2 del mapa que venimos trabajando ahora, que son mucho más específicas porque también nos damos cuenta de que la parte inmobiliaria, como Inmotech, que nosotros lo llamamos, o sea, la comercialización de un activo a través de realidad aumentada es muy diferente a tecnologías BMS, que es para la parte más de Real Estate Management, o la parte de BIM, que es la parte de Constech. Entonces, al entender de que las soluciones son tan específicas unas versus otras, es que tenemos que tener un lenguaje que las separe y las administre de manera correcta. Y no decir, ya, vamos a traer PropTech y traes una de tokenización, una de realidad aumentada y una de reutilización de escombros. O sea, no hablan entre ellas, son diferentes. Claro, exactamente, no hablan entre ellas, son totalmente distintas. Hoy día, por ejemplo, ¿cómo definirías el momento actual de PropTech en Latinoamérica? ¿En qué estamos? Para mí es el momento más entretenido de todo. Maravilloso. Eso es lo positivo. Y es el momento más entretenido, yo creo, porque ya pasamos esa curva donde era mucho porrazo y estrellarse contra la muralla, y hoy día ya estamos viviendo el momento en donde deja de ser la startup yendo a buscar al corporativo todo el rato y portazo,
y ya es ese momento donde la transición está haciendo de que sea el corporativo que tiene más interés de meterse a trabajar con la startup, porque se dan cuenta de que efectivamente la evolución los pilló, la sociedad está demandando diferentes cosas, no sé, las tendencias globales, macroeconómicas, ya están haciendo que los corporativos de real estate tengan que mutar. Entonces, se dan cuenta de que en el ecosistema startup hay mucho valor. Entonces, yo creo que ya estamos pasando ese momento de transición donde el corporativo que tiene más interés de trabajar con la startup. Entonces, para mí eso es lo más interesante. Y también hay un gran interés entre Estados Unidos y Europa de venir a mirar lo que está pasando en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, hay grandes potencialidades en temas de inversión. Hay muchas startups que desde, no sé, diferentes partes del LATAM están escalando hacia México, hacia España, los principales puentes. Entonces, yo creo que es un momento en donde ya pasamos la curva como de porrazo y aprendizaje y ya estamos empezando una curva de aceleración. Para mí ese es como podría describir el estado actual del PropTech en Latinoamérica. Perfecto. Esto, si lo pudieras mapear en el tiempo, ¿hace cuánto se inicia esta industria? O sea, es que el real estate como concepto, y no me acuerdo de qué podcast lo escuché, de algún podcast lo saqué y no me quiero ser el dueño de la frase, pero el real estate existe desde la prehistoria cuando los aborígenes trataban de encontrar una ruca o una cueva para refugiarse. Entonces, exacto. dado ese momento en que la gente empieza a construir para resguardarse de diferentes variables y factores, de seguridad por los animales o los depredadores, por la lluvia y los temas climáticos, entonces, desde eso entonces que el real estate ya existe. Pero si ¿Cuándo aparece la palabra PropTech? ¿Cómo nace PropTech? Mira, en Inglaterra se empieza a acuñar este término. ¿En qué año se empieza a acuñar? ¿No recuerdas o no? 2012, si no me equivoco, como que ya acá en Latinoamérica, ¿cuándo parte Rubén? Porque Rubén es uno de los precursores de este concepto acá en Latinoamérica. Sí, incluso más que Rubén es Andrea. Andrea, ya. Socia que es la CEO de PropTech LATAM. Y es interesante la historia porque ellos estuvieron siempre muy vinculados al mundo real estate, pero mucho más tradicional, sin tecnología e innovación. Rubén siempre fue un apasionado en temas de tecnología, entonces siempre estuvo metido en varios temas. Y ellos eran representantes de MIPIM, que es una feria de real estate que se hace en Cannes, en Francia, y ellos eran los representantes que tomaban delegaciones de latinoamericanos y los llevaban a Francia. Entonces, tenían su modelo de negocio, de participación a partir de eso, y en algún momento ellos se dan cuenta de que MIPIM compra una feria de real estate en Nueva York. Entonces ahí Rubén y Andrea dicen, oye, si es que compraron una feria en Nueva York y nos siguen pidiendo que nosotros llevemos gente a estas dos ferias, es porque tampoco hay ningún evento de PropTech o de real estate con tecnología en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué no nosotros creamos eso? Y ahí es cuando el 2018 crean el PropTech Latam Summit, que se hizo en Santiago de Chile, de hecho, y que fue un evento que ellos, asesorándose con gente del MIT, de Oxford Institute, que eran como los referentes en temas de PropTech, le dicen ya, van a llegar, no sé, 60 personas, que fue lo que pasó en Estados Unidos cuando se hizo el primer evento. En Chile terminaron llegando 300. Y habían filas de gente fuera del lugar, les quedó chico, tuvieron que ampliarlo en el momento. Entonces, como que pasó el día del evento en Chile y fue como, wow, ¿qué está pasando acá? Efectivamente hay interés. Y de ahí la bola de nieve empezó a rodar y a crecer y a crecer. Entonces, de este PropTech Latam Summit, como un evento muy puntual, lo empezaron a repetir en Uruguay, en Colombia, en diferentes partes, y esto empezó a crecer, y eso termina siendo que desde el 2018, que fue el primer evento, a hoy día, ya pasamos a tener 4 eventos, 3 que son una vez al año y uno que es itinerante por toda Latinoamérica, que ya hemos hecho 7 ediciones y proyectamos 10 ediciones de acá hasta junio del próximo año, entonces es un evento que va tocando todas las principales capitales y otras 4 productos, por así decirlo, enfocados en contenido, en educación, en conversación de C-Levels y en la parte de consultoría. Entonces, de un evento, hoy día migramos a ser un ecosistema que tiene múltiples soluciones para todo este, valga la redundancia, ecosistema entre corporativos, inversionistas, startups y juntando a la educación y a los gobiernos. Buenísimo, buenísimo. Es la evolución natural que ha tenido este movimiento y ha sido, la verdad es que ha sido importante. Yo que soy parte del ecosistema, sigo Rubén hace algunos años y también
te permite tener una visión de hacia dónde van las cosas. Y con respecto hacia dónde van las cosas, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas que hoy día están transformando el sector? Hay miles. Es que hay muchas. Y yo siento que, o sea, la parte es que depende nuevamente de esto, la definición de las verticales. Depende de la vertical. Claro, entonces, para mí las que más me llaman la atención es Sí. todo lo que está relacionado a, no sé, la parte de construcción con lo que es BIM, que, ¿Ya? o sea, es una tendencia porque hoy día está pasando, no obstante, no todas las empresas constructoras están utilizando BIM, que básicamente es un modelo que te permite digitalizar, o sea, en vez de hacerlo en 2D, es hacer todos los planos de la construcción en un formato digital, y que después cuando uno quiera hacer ciertos cambios, mejoras o actualizaciones de la infraestructura, lo hace primero en este modelo digital, ve cómo va a impactar, o sea, ve los parámetros de impacto que va a tener esto, y así toma la decisión si efectivamente vale la pena hacerlo o no. Para que te haga un ejemplo como concreto, en Singapur ellos tenían un problema de que la ciudad estaba extremadamente calurosa. Entonces, por la cantidad de construcción de edificios que habían hecho, tenían el problema de que la ciudad se estaba calentando demasiado y que esto obviamente estaba afectando el tema de la flora, la fauna, el ecosistema. Entonces, Claro. lo que hicieron fue agarrar todos los edificios de Singapur y pasarlos a un BIM universal, por así decirlo, de toda la ciudad, de O sea, toda la todos los planos. todos los edificios. Entonces, lo que ellos lograron hacer es que cuando alguien quisiera construir un nuevo edificio, tenía que poner su modelo dentro de este ecosistema digital. Y a través de las variables que se iban manejando internamente, decían como ya, este edificio cuánto va a afectar con la sombra que va a generar, con el flujo de aire que va a estar tapando por la entrada de no sé dónde. Entonces, como que metían todas esas variables dentro de la juguera y el gobierno, por así decirlo, el Ministerio de las Públicas, que sería acá en Chile, le decía, no, su edificio no cumple con estas X, Y y Z variables, por lo cual su edificio no es viable para la ciudad. O el caso contrario, sí, está fomentando a que esto suceda por el uso de la sombra y no sé qué, y ahí empezó a dar tollo. Pero tu edificio es factible para que se pueda construir en esta ciudad. Entonces, a partir de eso es que una metodología BIM puede ser muy predictiva y no nos encontremos con los problemas después de que ya está construido el inmueble. Entonces, para mí BIM es cómo se tienen que hacer las cosas y hoy día una de mis recomendaciones, cualquier persona que quiera estudiar algo relacionado al mundo de la construcción, desde ya empieza a estudiar BIM, porque todo va a llegar un momento en donde todos los países van a empezar a decretar que va a ser una obligación construir bajo metodología BIM. O sea, ya hay algunos que lo están implementando. En Inglaterra, si no me equivoco, ya es como una ley, por así decirlo, que tienen que tener modelos digitales. En Chile, la Cámara de la Construcción está impulsando esto. En Argentina hay un clúster de innovación, o sea, un clúster del BIM, como enfocado en esto y en exportar herramientas BIM hacia el resto de Latinoamérica. Entonces, está sucediendo y está todavía muy en verde, o sea, partiendo. Es que está brutal. O sea, me voló la cabeza. Está muy entretenido. Y ahí no me quiero adelantar, pero ahí es cuando empezamos a hablar de innovación dual, que es un concepto también que a mí me apasiona y me encanta, y es de repente cómo podemos agarrar este mismo concepto del BIM, Sí. Building Intelligence Modeling, que finalmente es cómo logramos hacer todo esto en un plano digital, meterle variables y ver cuál es el resultado que se genera. Entonces, ¿qué pasa si es que en vez de ser un edificio, lo hacemos en un buque de guerra? Claro. Finalmente es un activo físico que tiene conductos, que tiene circuitos eléctricos, que tiene circuitos de aire, de agua, que tiene compartimientos. Entonces, en vez de hacer un edificio para arriba, hace un activo en vez de concreto en metal, en acero, puesto en otra posición. Pero el raciocinio es el mismo. Entonces, Claro. nosotros hablamos con la innovación dual, es extrapola tu solución, mantén el 80% de tu propuesta de valor, ajusta el 20%, que son ciertas perillas, y puedes entrar en otra industria, en otro nicho, en otro stakeholder que de repente no había identificado. Entonces, yo creo que de repente las soluciones enfocadas en el mundo de la construcción o del mundo real estate pueden servir como solución para otras industrias que eventualmente ellos están considerando. Exacto. Y ahí en ese sentido, hoy día estás en conversaciones con alguna industria adicional a todo lo que es PropTech. Sí, y nos damos cuenta de que la parte del real estate es muy cercana a la parte financiera de los bancos, a los seguros
y a la parte del retail. Entonces, yo creo que esas son como las tres industrias que hoy día estamos más cerca o más conectados y que finalmente me ha pasado de repente que yo hablo con banco y me dicen, ya, pero es que yo no soy real estate. Y digo, ya, pero ¿cuántas sucursales tienes a lo largo del país? No, 2.000 sucursales. Ya, entonces tiene un modelo de real estate bastante importante, porque tiene punto de atención, estos puntos de cercanía con los usuarios. Entonces, dentro de igual eres una empresa de real estate, solamente que tu modelo de negocio principal es financiero, o es banca. Claro. Pero no hay que desperdiciar eso. Lo mismo nos pasa con, no sé, pues, estadios de fútbol o de deporte, independiente del deporte. Pero me estoy metiendo cada vez más con ellos porque, de nuevo, además de ser una industria de entretención deportiva, eres una empresa de real estate. El activo físico es una... Exacto, el activo físico lo arrienda. O sea, tienes que administrarlo, tienes que hacerlo más eficiente, tienes gestión de residuos, qué pasa con la vida útil de los insumos que está utilizando dentro, eficiencia energética del agua, los palcos, cómo se comercializan, los tickets, la experiencia del usuario. Entonces, es lo mismo que puede pasar en un centro comercial, dentro de una tienda, dentro de un estadio de fútbol. Exacto, claramente. Oye, interesante. Diego, hoy día, ¿cómo ves tú el tema, qué papel está jugando el tema de la inteligencia artificial? Nosotros hoy día, todos los días estamos viendo, de hecho, yo estoy metido de lleno en todo lo que es inteligencia artificial, y a veces me siento un poco abrumado con el desarrollo que tenemos semana a semana. O sea, cuesta seguirle la pista. Y de hecho yo estoy dedicado a eso. Entonces, me imagino que hay mucha gente que está viendo esto y también debe tener la misma sensación, que esto es como una super ola. Sí. ¿Y cómo la agarramos? ¿Tenemos los brazos para agarrarla? ¿Para bracear? ¿Cómo veis que esto está pegando en la industria? Una buena pregunta y es complejo porque partamos de la base de que la industria inmobiliaria y el real estate, no voy a decir la más, pero es una de las industrias menos tecnologizadas de las que existen, o sea, de las múltiples que hay. O sea, no hay muchas empresas de real estate que efectivamente estén metidas en temas de innovación, tecnología, con corporate venture capital o trabajando con startups, o sea, son pocas. Entonces, existe un riesgo, por así decirlo, de todas estas nuevas soluciones con inteligencia artificial, porque hay dos grandes problemáticas. Primero es que hoy día la IA está haciendo, y esto no es solamente para el PropTech, sino que es transversal a todas las soluciones, yo creo. A toda la industria en general. A toda la industria, es que la inteligencia artificial y todos estos nuevos productos digitales a partir de ChatGPT y sus derivadas están haciendo de que finalmente cualquier chico o chica de 20 años con un computador pueda hacer un aplicativo non-code y lanzar una startup en 2 semanas. Entonces, lo positivo es que, claro, están saliendo muchas startups nuevas y están, o sea, la tasa de nacimiento de startups yo creo que hoy día se ha duplicado con el tema de inteligencia artificial, pero el problemático es que se están centrando mucho en el producto y no en el modelo de negocio. Entonces, ok, crean algo que se ve bonito, que funciona, que soluciona, pero después cuando lo quieren llevar a mercado, nada, pasan 2, 3, 4 meses y termina muriendo. Entonces, claro, aumenta la tasa de nacimiento de startups, pero la tasa de mortalidad también ha aumentado bastante. Y eso se desprende de dos cosas, esto de que no se están centrando mucho en el modelo de negocios y por otro lado de que la tecnología, a diferencia como es antiguamente, o no antiguamente, estoy hablando de un año. Podríamos decir antiguamente hace 3 años, antes de ChatGPT. Claro, antes era el equipo de software el que creaba su código, el que efectivamente tenía un intangible extremadamente valioso porque era la creación propia. Sí. Hoy día los modelos de inteligencia artificial están basados en terceros. Entonces, estoy utilizando el modelo el de Google, el de ChatGPT, el de DeepSeek, o sea, y si es que ellos hacen una modificación, si es que ellos ponen un costo incremental, una barrera de entrada, una actualización, mata o tiene que modificar a cientos de startups que están basados en ello. Entonces, yo creo que eso es una gran problemática y que es transversal no solamente al PropTech, sino que a todos. La inteligencia artificial para mí sigue siendo un habilitador, un facilitador, un acelerador. No obstante, no tiene que ser la base por la cual nosotros basemos todos nuestros modelos porque tienen un riesgo que si es que no lo calculamos previamente, puede ser de que la noche a la mañana tu startup no pueda funcionar más. Y si es que tienes 50 clientes comprometidos con contratos, con pagos recurrentes y de la noche a la mañana no podéis darle el servicio, ¿qué pasa?
Entonces, ahí yo veo un riesgo muy grande. Y lo otro es que, sumado a todo eso, cuando ya hablamos dentro de la industria del real estate y complementado a lo que yo dije anteriormente, de que una industria más a la antigua, por así decirlo, que está en un proceso de evolución, de repente tratan de contratar una solución para, no sé, agilizar las ventas de los departamentos de un edificio. Entonces, claro, es un sistema que te permite hacer no sé qué cosa, bla, bla. Una mala experiencia de una empresa que no está tan asidua al concepto de innovación hace que probablemente después se cierre al concepto tecnológico. A diferencia de otras empresas que conocen más la metodología de innovación, el éxito y el fracaso, que dicen, ok, no funcionó, vamos, sigamos. Entonces, lo que a mí me puede dar un poco de susto es que el real estate, cuando tenga una mala experiencia, se cierre. Y diga, ya, esto efectivamente no es para mí, la innovación no sirve, esta no es la industria, siendo que efectivamente sí la es, sí hay procesos, sí hay metodología, pero no quiero que la inteligencia artificial, con estas dos variables potenciales de que haya poca preparación en el modelo de negocio y que su tecnología no esté basado o no esté resguardada, puede hacer de que le estemos dando una mala experiencia a una industria que hoy día más necesita de tecnología, pero también necesita seguridad, porque es una industria que se mueve en ciclos mucho más largos, mucho más lentos, pero mucho más estables. Entonces, en esa como seguridad o calma que le gusta al real estate, este tema de la evolución constante y la agilidad puede ser más complejo. Claro, puede ser complejo. Puede que no lo acojan con la misma forma que otra industria. Definitivamente, o sea, el retail es así, consumo, 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 rápido, rápido, rápido. Estos son cíclicos. Sí. Te quiero, con respecto al tema de la inteligencia artificial, de estas 9 verticales que estás viendo, ¿en qué verticales están apareciendo más empresas con este tipo de tecnología? Buena pregunta. En la parte más de inmobiliaria, en la parte más de comercialización, porque efectivamente yo siento, y lo que estoy viendo, lo que he visto, es que la parte como Inmotech, que nosotros lo llamamos como la parte más inmobiliaria, comercialización de activos inmobiliarios, suele ser menos, y quiero que se tome con mucha altura de mira, no quiero llevarme detractores de este primer podcast. Vamos a sacar una cuña de acá. No. Pero la parte más inmobiliaria suele ser una parte menos profesionalizada. Profesionalizada. Porque no hay como realmente una escuela donde te enseñen a comercializar activos inmobiliarios. Hay cursos, hay capacitaciones, pero si es que tú quieres construir, tienes que ser acá en Chile ingeniero civil y en obra. Si es que quieres administrar, generalmente algo de operaciones, de procesos, de negocio, pero cuando quieres ir a comercializar, tienes que meterte en la escuela de la venta. Exacto. Y es muy diferente cuando tienes que ir a vender una juguera, cuando tienes que ir a vender una casa de cientos de millones. Entonces, en ese sentido, todo lo que es inteligencia artificial, yo creo que está impulsando mucho en la formalización, la mejora en la experiencia de estos procesos de venta y en la automatización o aceleración. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Yo hace un par de meses con mi señora estuvimos en proceso de búsqueda de casa y yo, teniendo un niño chico que todavía es guagua, o sea, tiene 7 meses, mi día parte a las 5:30 de la mañana haciendo deporte para estar un rato con él, empiezo a trabajar a las 7, además PropTech Latam tiene horarios desde, no sé, pues México, -2, o sea, +2, a, no sé, pues, Colombia, Perú, Bolivia. Entonces, nosotros finalmente tenemos un uso horario, por así decirlo, de trabajo desde más temprano hasta más tarde, porque nos tenemos que ir moldeando, por así decirlo, con los clientes. Entonces, desde las 7 de la tarde, trabajando hasta, no sé, por las 7 de la tarde, o sea, 7 de la mañana, 7 de la tarde. Entonces, ¿en qué momento voy a ver una propiedad? Después de que ya comí con mi señora, después de que ya terminé de hacer las cosas del hogar, cuando ya estoy acostado en la cama y saco el computador un par de segundos a buscar una propiedad, pero eso ya son las 10 de la noche, 9 de la noche. Entonces, ver una propiedad que me gusta, que me interesa, mandarle una solicitud, oye, quiero más información o quiero agendar una visita, y que no me conteste en los próximos 10 minutos y que me tenga que contestar al día siguiente a las 11, 12 de la mañana, al mediodía, para que yo lo pueda ver a las 10 de la noche, con suerte, para yo no verlo hasta las 10 de la noche. Entonces, es un ciclo, por así decir, perverso. Entonces, me tratan de llamar por teléfono, yo estoy en reuniones, no voy a contestar en mitad, y si es que me sacan de foco. Entonces, yo creo que ahí es como donde la inteligencia artificial
te automatiza, te manda la información. O sea, el lead está tibio, ya está, Sí. y más que tibio, está caliente, está buscando información. Exacto. Entonces, la inteligencia artificial, yo creo que en todo ese ciclo de experiencia en la parte de comercialización y postventa es extremadamente valiosa. Sí. Oye, qué bueno que tocaste ese tema, porque justo es el tema que nosotros estamos trabajando, así que... Lo sé. Hay mucho valor. De hecho, hoy día mismo estaba haciendo unos videos que hablaban de eso. Por ponerte el dato, el promedio de tiempo de demora de la industria es 48 horas. Terrible. 48 horas. Y el 70% de los leads no puede ser contactado, porque efectivamente les pasa lo que a ti te pasa. Te llaman cuando estáis trabajando. Sí. No te contactaron cuando estabas interesado, cuando tenías tiempo. Claro, y el medio, obviamente depende del tipo de propiedad y todo eso, pero es como gran volumen de gente busca una propiedad y la propiedad la administra una o dos personas que tienen que dar abasto a todas esas personas. Entonces, Sí. que siga siendo la misma persona a través de WhatsApp que tenga que contestar 20 otros números para decirte, no, ya se reservó, o no, vamos a estar haciendo una muestra masiva tal día en tal horario. Automatiza todo eso, ¿no? Sin... No, y lo otro, Diego, es que además hay oportunidades que no se le presentan a los inversionistas. Digamos, a ti, por ejemplo, que tú quieres comprarte una propiedad, o sea, podrías comprarte varias propiedades. ¿Ya? Ojalá. Entonces, y yo lo he visto, porque a veces la gente no tiene por qué saber todo. Entonces, hay información que tiene esta industria específica que puede, digamos, de cierta forma, puede ayudarte incluso a asegurar tu jubilación. Claro. ¿Ya? Pero eso no todo el mundo lo conoce. O sea, no todo el mundo conoce que puede comprarse varias propiedades a la vez, por ejemplo, que puede comprarse propiedades sin poner, no sé, casi nada de pie, porque hoy día acá en Chile, la industria inmobiliaria está dando todas las facilidades para que le compren, porque estamos en crisis, hay una crisis inmobiliaria. Y lo otro que decías tú, el tema de la profesionalización de la atención. Yo lo veo, yo asesoro a empresas de asesores inmobiliarios, nosotros les pasamos tecnología y además lo llevamos con los procesos. El pitch de venta, o sea, el pitch de venta del asesor inmobiliario es, no hay formación, no hay formación. Y pasa en las empresas de brokers grandes, que no voy a nombrar alguna acá, pero hay unas bien grandes, que se apalancan con mucha gente para llamar y no necesariamente están entrenados ni con el pitch de venta, ni con los productos, ni con metodologías de inversión que pueden hacer que las personas tomen buenas decisiones. Entonces ahí es todo un mundo que, bueno, para nosotros representa una oportunidad gigante. Sí. Te quiero tomar un punto de eso que dijiste de la parte de la data y que para mí sigue siendo como que yo me sigo pegando en la cabeza y que es básicamente, si es que identificaste que Diego está a las 10 de la noche buscando una propiedad con tales características, 3 dormitorios, 2 baños, con jardín, estas son como los cuanti, por así decirlo, son las variables. Sí. Y tu respuesta es, no, esa propiedad ya está utilizada, o ya está vendida, ya está reservada. Y ahí terminó tu ciclo de venta. Ahí es cuando yo digo, ¿cuál es el concepto de retail dentro del real estate? Es lo mismo la propiedad que Diego está solicitando. Es, Diego tiene una necesidad de buscar una propiedad con estas características. ¿Qué le tengo que ofrecer yo a Diego, entendiendo la zona que está buscando, las características? Y yo proactivamente le voy a ofrecer otra cosa, pero solamente quedarte en decirle, no, ya está ocupado, chao. Bueno, ¿por qué perdiste a ese cliente? O sea, él está más interesado en ti y él tiene una necesidad, ¿por qué no la voy a atender en tratar de venderle? No me hace sentido eso. Y son muy pocos. En México conozco una que sí efectivamente lo está haciendo súper bien, y que efectivamente se mete en el ciclo completo de vida del usuario. Y entiendo que Eduardo está con esta propiedad. Voy conversando con Eduardo constantemente, o sea, una vez que ya me compra o me arrienda la propiedad, no lo suelto y sigo conversando con él. Y una vez que identifico que Eduardo en los próximos, no sé, 18 meses va a necesitar cambiarse de casa porque nació un hijo, porque se le va a ir un hijo de la casa, porque cumple cierta edad, porque compró un perro y el perro va a crecer en un año y el patio le va a quedar chico. Entonces, yo como empresa proactivamente empiezo a ver qué otras recomendaciones de propiedad le puedo hacer a Eduardo para que yo lo siga teniendo en mi portaforio y no se vaya con la competencia o a otro sector. Lo mantengo. Ese es para mí el concepto de retail dentro del real estate que hay que empezar a implementar y empujar. Me gusta mucho ese concepto, digo, no lo había escuchado, pero me hace mucho sentido. O sea, de hecho, la mirada que nosotros siempre tenemos, o sea, entender que el cliente primero captar un cliente es muy costoso.
Sí. Hoy día, el costo de cierre en la industria inmobiliaria es de $500. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que te cuesta. Quizás no sea mucho, pero es harto. Eh, y es complejo, entonces hay que mantenerlo. Diego, mira, vamos ya cerrando un poco cerrando un poco esta entrevista. Nos faltaron muchas preguntas y y mucho tiempo más para conversar. Eh, Me gustaría ¿cuál sería el mensaje que le podríamos dar a las personas que hoy día quieren innovar y quieren emprender en esta industria? ¿Cómo los pueden ayudar ustedes en Propel Nexus? Y ahí te doy el pase para que nos cuente un poco de Propel Nexus. Feliz. O sea, primero, desde el que quiere meterse en este mundo de la innovación, para mí lo fundamental y lo más básico es ser parte del ecosistema. Porque están pasando muchas cosas y, como decimos, es una cadena de valor muy amplia, con muchas verticales diferentes unas de otras. Entonces, tratar de separadamente conocer de todo es difícil si es que se van a los eventos, y no solamente a los eventos de nosotros, o sea, los eventos del ecosistema real estate, que están pasando en todos los países, básicamente de Latinoamérica, muchos, sean parte de la comunidad, contenido, edúquense. Entonces, primero es esa parte de aprendan y sean busquillas, por así decirlo. Y dentro de lo que nosotros en PropTech Latam / Propel Nexus estamos haciendo, Propel Latam primero, o sea, PropTech Latam primero tenemos plataformas de contenido, entonces eso es de acceso gratuito, la gente va y toda la semana, no sé, más de 15 contenidos diferentes de nuevas startups, de inversiones, de corporativos que están haciendo innovación. Entonces, ahí hay contenido a la mano que cualquiera puede acceder hoy día mismo. Después, para los que ya están evolucionando, por así decirlo, y quieren ser parte, tenemos los eventos. Tenemos eventos en México, que es de 2.000 personas, el PropTech Latam Summit. Ahora, en última semana de octubre, vamos a estar en Bogotá, en Real Estate Management Tech, que es gestión y administración de activos con tecnología, mucho más específico. Y después tenemos por toda Latinoamérica los Real Estate Innovation. A fin de mes vamos a estar en Lima, próximo mes probablemente en Quito, después en Santiago, en octubre, en noviembre en Buenos Aires. Entonces, todos los meses estamos recorriendo Latinoamérica. Entonces, cuando vayamos a su país, traten de acercarse. Son eventos de 200 personas, entrada gratuita, full gestión de comunidad. Y los que ya están un paso más avanzado, tenemos el área de Disruption Lab, que básicamente es esta área de asesoramiento para corporativos que quieren hacer innovación, no saben cómo, no tienen presupuesto para un equipo de innovación, y que nosotros funcionamos como un Innovation as a Service. Entonces, perfecto, nosotros lo acompañamos en crear una estrategia de innovación, nosotros lo ayudamos en el proceso de identificación con las diferentes áreas, nosotros les traemos startups. Nosotros tenemos más de 800 startups identificadas en Latinoamérica en estas 9 verticales y 46 categorías. Entonces, conocemos del ecosistema, ya hicimos los procesos de curación, sabemos cuál ha sido su evolución, conocemos a los founders. Entonces, es más ágil y rápido acercar soluciones que hacen match con, nuevamente, la parte cultural de la empresa, que es muy importante. No todas las startups sirven para toda la empresa, independiente de que la necesidad y la oportunidad sea la misma. No necesariamente el fit cultural va a hacer que funcione. Y por último, lo que nosotros hoy día que ya lanzamos hace un par de semanas, es Propel Nexus, que es cómo nosotros logramos cambiar las competencias de pitch. Y cuando yo hago mi propio pitch, hago las malditas competencias de pitch, porque son competencias que para mí, en más de 10 años de estar metido en el ecosistema de innovación, no sirven. No sirven porque, primero, no se hacen por negocio, se hacen por entretención. O sea, se sube a un grupo de founders a que hablen rápidamente, en 3 minutos, todo lo que ellos tienen que ofrecer, a un jurado, que también al llamarlo jurado es porque efectivamente quieren rankear a la startup y hacerlas competir entre ellas. Entonces, no estamos fomentando ecosistema. Y entre el jurado que no estudia, que no se prepara, con la startup que de repente no están preparadas, entonces se da una dinámica que muy pocas veces funciona. Y una audiencia que no entiende casi nada, mira, aplaude, se va. Entonces, a los founders les prometemos grande audiencia, pero no son leads calificados. Al jurado les prometemos que son jurados internacionales, pero en verdad no tienen ninguna implicancia con la startup. Hacemos premios que muchas veces no se materializan o no sirven. Entonces, Propel Nexus viene a cambiar viene a implementar una metodología a través de los eventos de pitch. Lo que nosotros estamos impulsando son espacios de auténtica conexión, donde nosotros conformamos comités de diferentes empresas, no sé, o alguien de la banca, de seguros, de retail, de real estate y de logística, por ejemplo. Y a esas 5 personas nosotros levantamos sus dolores y sus oportunidades
y muchas veces nos vamos dando cuenta de que entre dos de estas pueden haber ciertas similitudes en necesidades o oportunidades que tienen. Y en consecuencia a eso, a corporativos o inversionistas con necesidades, vamos a buscar a las startups. Entonces, perfecto. No es innovación abierta porque no te traigo 500 startups que postularon y que efectivamente puede haber una o dos que te sirven, sino que voy y traigo efectivamente a 7 que sé que hacen match con estas necesidades. Entonces, nosotros hacemos la selección del comité, el scouting, tanto nuestro como una red de más de 20 Propel Partners, que lo estamos llamando, en toda Latinoamérica, y asociaciones, fondos de inversión, hubs de innovación. Entonces, ahí ya tenemos más de 20 confirmados y esta semana empezamos a publicar quiénes son. Y a través de ese scouting traemos las soluciones y ahí recién hacemos una fase de mentoring, que es que la startup se prepare de mejor forma a que su pitch sea perfilado a la necesidad del comité y no sea, no sea el mismo pitch que han repetido en los últimos 50 eventos. Buenísimo. Que realmente empatices con el comité. Sí. Y el comité le mandamos información previa al día del evento para que conozca e investigue un poco de la startup. Porque justamente lo que no quiero que pase es que trate de entender 3 años de historia en 3 minutos de presentación. Complejo, muy complejo. No se puede, simplemente no se puede. Entonces, se preparan previamente las dos partes de la moneda y la instancia o el evento de pitch es una excusa para que se pongan cara y empiezan a ver el cómo sí hacer negocio. Entonces, sí. el Pitch Day o el Propel Nexus Day es como ya la excusa para que se conozcan, presentaciones y networking. Y de ahí nosotros acompañamos el proceso. Desde ya podemos participar en Propel, en Propel, ¿cierto? Todas las startups. 100%. Y va a depender, obviamente, de que el comité tenga las necesidades que se alinean a la startup. Exacto. De ahí parte todo. De ahí parte todo. Ya lo hicimos. Sí. Y a algunos corporativos ya estamos viendo para hacer un Propel Nexus in company. Entonces, los del comité son diferentes áreas de la empresa, no sé, marketing, comercial, operaciones, y ahí nosotros vamos a hacer este scouting de soluciones, pero a un corporativo en particular. Pero eso ya es cuando hay como un modelo más evolucionado que lo quiere solamente para ellos. Y hoy día ya lo hicimos en Panamá hace 3 semanas, que fue el lanzamiento oficial. Vamos a estar en Lima ahora a fin de este mes, con Yogi Plaza, que es uno de los centros comerciales principales de Perú, con un cowork que lanzaron que se llama el G-Work. Y ya estamos proyectando, como te decía, esto en Colombia, que lo vamos a hacer en Google, que tenemos un partnership con Google también, en Santiago y en Argentina para este año. Buenísimo. Diego, muchas gracias por participar en el primer capítulo de nuestro podcast. Podríamos haber seguido conversando, pero por temas de agenda sé que tienes que entrar en otra reunión. Así que, nada, te damos las gracias. No sé si tienes algo más que decirnos, que aportar. Sí, feliz. A todos más que invitados, obviamente, a seguir las redes sociales de PropTech Latam. Como les decía, contenido, información, vínculos de valor. O sea, el que en verdad quiere empaparse en este ecosistema tiene que estar presente. Las comunidades digitales son súper valiosas, pero los negocios pasan mayoritariamente en el aspecto presencial. Entonces, dado que nosotros somos un vehículo que está pasando por todos los países, por la mayoría de las grandes ciudades, acérquense a nosotros, vean cuándo va a ser el próximo, planifíquense. Y es un elemento más proactivo que reactivo a, hoy vengo la próxima semana, chuta, ya no alcancé, o el presupuesto no dio. No, planifiquémoslo con tiempo y ahí el equipo comercial está a plena disposición para ayudar a las diferentes marcas con los diferentes objetivos. Exposición, conocimiento, vinculación, negocio. Entonces, ahí nosotros también nos vamos amoldando a la estrategia que tiene cada una de las startups o cada uno de los corporativos y lo acompañamos en este proceso de incorporar más innovación y más tecnología. Así que todos más que invitados a seguirnos en redes sociales y obviamente nada, a disposición para un café, otro podcast o cualquier conversación. Buenísimo, Diego. Muchas gracias. Que estés bien. Chao. Éxito. Gracias. Suscríbete y haz crecer tu cash flow.